Hoy veremos el estudio de la paracha semanal Ekeb. En esta segunda liyá corresponde el libro de Deuteronomios 8:12 al 9:3. En esta segunda liyá, Moshe advierte a los israelitas que la nueva fortuna que les tocará en suerte una vez que entren en la tierra prometida no debe llevarlos a olvidar a aquel que les proporcionó la riqueza. Tal error conduciría a su destrucción o ruina. En el capítulo 8, versículo 18, veremos que nos dice: Mas acuérdate de Jachén tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. En este caso, las riquezas son el resultado del pacto entre el Eterno e Israel. Los justos de las naciones también reciben los beneficios del pacto renovado con Israel, en la sangre de Yeshua. Si está dentro de un pacto, tienes el derecho de recibir los beneficios del pacto. Si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar también de los beneficios materiales. Si estamos viviendo en escasez, tendremos que hacerlo una pregunta, o nos haremos una pregunta: si los bienes materiales son parte del pacto que tenemos con el Eterno, ¿por qué no tenemos más riquezas? En este caso veremos 8 razones posibles para no tener estas riquezas. La maldición se divide en 3 diferentes puntos, que son las maldiciones familiares, en donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados. En este caso, para poder arreglar esto, debemos confesar los pecados de nuestros antepasados y pedimos perdón por ello, cambiando nuestra conducta y no haciendo más como ellos lo hicieron, y obedeciendo los mandamientos que la Torá nos enseña. También dentro de las maldiciones entramos a la maldición regional o nacional, y esto pasa por vivir en un país pobre, en ambiente de pobreza que ahí se encuentra en ese lugar. En este caso, esta pobreza no estamos hablando de personas sin dinero, sino que son pobres de corazón, son pobres de actitud, son pobres de la Torá, ¿ya? En este caso, las personas que estamos hablando de la pobreza no son levantadas sin el arrepentimiento del pueblo de aquellos pecados que causaron esas maldiciones. Especialmente los 3 pecados cardinales causan este tipo de maldiciones en las naciones, y estamos hablando de la idolatría o ocultismo, el derramamiento de sangre inocente y el sexo libre. Es posible romper la maldición sobre una tierra de manera parcial, como vemos en la vida de Isaac en Génesis 26. Y la última maldición que veremos es las maldiciones pronunciadas, y esto es por el medio de la lengua, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que podemos tener pobreza o abundancia por lo que sale de nuestras bocas. En este caso, cuando no tenemos que decir no tengo o soy pobre. Di el Eterno me dará todo lo que yo necesito. Confiesa lo que está escrito. Nunca he visto desamparado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Y esto como referencia en Salmo 37:25. También en la otra referencia, en Salmo 23:1, nos dice: Jachén es mi pastor, nada me faltará. Y en Romanos 10:10 nos dice: con la boca se confiesa para salvación. Salvación implica que el hombre sea rescatado en una situación que le limita para no poder cumplir los propósitos del Eterno. Así que la salvación implica también la liberación de la pobreza económica, y para obtener esa salvación hay que confesar la Torá con la boca. La confesión de las palabras del Eterno nos salvará de la pobreza. Uno de los 8 puntos corresponde a la desobediencia de los mandamientos, como ya lo hemos visto y entendemos de la Torá. También la retención del diezmo y las ofrendas, el hurto no restituido, y también las prioridades equivocadas. ¿A qué se refiere esto? Las prioridades del Eterno tienen que ser las mismas que nosotros queremos, o sea, las mismas mías. Lo que Él considera importante tiene que ser importante también para nosotros.
si puede gastar en un restaurante más dinero para una comida que en una ofrenda para apoyar al que te enseña la Torá, has mostrado que tu estómago es más importante que el amor a Hashem. Estás más interesado en satisfacer los deseos personales y naturales que en buscar el reino del Eterno. También encontramos las motivaciones equivocadas, la falta de oración y la mala administración. ¿A qué se refiere esto? Cuando hemos aprendido a administrar lo que el Eterno nos ha entregado de forma correcta, Hashem nos da mucho más. Si hay una mala administración de los bienes materiales, el Eterno retiene su mano, porque no confía en nosotros. Si no sabemos administrar poco, ¿cómo Él nos va a confiar todo lo que tiene presupuestado para nosotros? Y en este caso entramos al que el Eterno desea bendecir a sus hijos con muchas riquezas, y con muchas riquezas materiales también. Pero por causa de la tendencia pecaminosa del hombre, es muy fácil que se olviden que el Eterno le entregó esas riquezas para que sean multiplicadas. Y Moshe advierte sobre este peligro diciendo que tengan mucho cuidado de no olvidar al Eterno en el momento de tener muchas riquezas materiales. Esto es uno de los remedios contra la desviación pecaminosa, acordarse del Eterno haciendo caso a lo que la Torá nos dice al respecto. El que pone esta palabra de la Torá en su corazón se cuida para no olvidar al Eterno a la hora de obtener las riquezas, reconocimiento que Él es quien nos da la capacidad para hacer las riquezas y alabándole por ello. Los rabinos también han incluido en la oración diaria este texto que nos hace acordar del Eterno que nos da el poder para hacer riquezas y así confirmar el pacto jurado a los patriarcas. Lo segundo, que ayuda al hombre a ser guardado de la avaricia y de olvidarse del Eterno en su fidelidad con la entrega de los diezmos. La generosidad guarda el corazón de la avaricia. Otro remedio también es que el Eterno tiene para guardar al hombre del orgullo y de la idolatría de las riquezas, es hacerle pasar por el desierto. Las experiencias del desierto es la mejor preparación para poder aguantar las bendiciones materiales sin volverse autosuficiente, orgulloso y cómodo. El propósito de introducirnos y mantenernos en el desierto es humillarnos para finalmente hacernos el bien. A veces hay que pasar mucho tiempo en el desierto y algunos tendrán que pasar mucho más tiempo en el desierto, porque Hashem sabe bien a lo que cada uno necesita. En este caso, si estamos pasando por un mal momento, si estamos pasando un momento terrible en el desierto con serpientes, escorpiones, sequía, sed, no debemos alejarnos del Eterno. Hay que buscarlo en la angustia y en la confianza de que Él es capaz de sacar agua de una roca para saciar tu sed y alimentarse de manera sobrenatural, como ya lo hemos visto en el Éxodo. A lo mejor no vamos a tener abundancia, pero nos va a aparecer, pero esto va a aparecer en el desierto. Tendremos que tener suficiente para sobrevivir y aprender a depender del Eterno. Nuestro Padre es muy sabio, conoce nuestro corazón y sabe que según las muchas bendiciones que Él tiene para dar, tenemos que permanecer en el desierto. Esto los hace para quitarnos los derechos, sino para formar un carácter y para entrenarte para en el tiempo de bendición y de grandes riquezas. Bueno, este es el estudio del día de hoy, que sea de gran agrado para nosotros y nos estaremos viendo en un próximo estudio. Shalom a todos.